damos inicio con nuestra conferencia internacional. Comentarles que el doctor Aldo Ocampo es chileno, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post-interparadisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, Chile. Institución reconocida y con estatus, por favor, micrófonos. Institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Profesor de epistemología de la educación inclusiva en la ENLEF, México. Profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad, impartido por la Universidad de Manizales, Colombia. Tipo jovencito, Por favor. Tiene... Tienes el micrófono apagado. Sandra, tienes el micrófono apagado. Ok, aquí ya me escuchan, ¿verdad? Les sigo contando. Entonces, el doctor Aldo es magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada de la Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Actualmente, cursa el programa oficial de doctorado en filosofía, impartido por la Universidad de Granada, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo del 2009 al 2019. Ha impartido más de 80 conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica, por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. En julio del 2017 le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En el 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta con el reconocimiento otorgado por el Congreso de la República del Perú por su aporte a la cultura de la educación en el 2018. Muchas gracias, doctor Aldo. Gracias por ser parte hoy en día de la Corporación Universitaria Iberoamericana y haber celebrado durante este año el convenio con el CELEI. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sandra. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Desde que entramos en contacto ha sido una relación muy estrecha, cercana, basada en los acuerdos, en la confianza, en la colaboración, que es parte de la filosofía de la institución que yo presido y dirijo. Ahora pasando a la materia, para mí siempre estar, aunque estemos en la virtualidad, pero de manera sincrónica, para mí es muy grato estar en Colombia, porque mi entrada en Colombia fue en Neiva, en el año 2015, y desde ese momento no he parado de estar en distintas zonas de este hermoso país. Por lo tanto, para mí Colombia, al igual que Ecuador, España, son como estar en mi casa, ¿no? Agradezco esta presentación y espero el día de hoy aportar algo desde lo que he venido investigando hace bastante tiempo y lo que constituye una de las principales líneas de investigación en nuestro centro de estudio. Bueno, la presentación del día de hoy se titula La educación inclusiva como estrategia analítica, tensionalidades crítico-políticas en la formación de los investigadores y en la configuración de un nuevo método de investigación. Bueno, esta presentación va a bordear 4 grandes cosas que me parecen fundamentales.
Primero nos vamos a referir a supuestos iniciales para hablar sobre la formación de los investigadores, porque este es un punto dilemático en el campo de la educación inclusiva, asimismo como muchos otros, ¿no? Y me parece importante que el día de hoy podamos reflexionar, pensar algunas coordenadas teóricas, metodológicas, para superar la trivialización que este discurso tiene en las agendas de investigación, en la formación del profesorado, desde el pregrado hasta el doctorado, y en un segundo momento nos vamos a referir a los problemas fundamentales que tiene la educación inclusiva, para ver cuáles serían los elementos que la definen como un programa de cambio, y a su vez cerrar con alguna de las características centrales que tiene esta epistemología, que es bien singular y que cruza, atraviesa múltiples campos del conocimiento. Bueno, la cita que está aquí proyectada, siempre que estoy en una charla, alguna presentación, no puedo comenzar sin ella, primero porque me da fuerza y segundo porque tengo una compenetración muy grande con Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, en este maravilloso texto, 1910, él nos dice que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán... Por favor, apagar los micrófonos, muchas gracias. Las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje que Rudolf Steiner nos dice en tiempos críticos? Y que no es solamente por el COVID, porque el COVID ha venido a destrabar una serie de otras pandemias, de otras tensiones que de alguna manera sabemos que están, pero hemos sido incapaces, incluso desde la academia, de poder resolver. Digo esto porque este mensaje es clave para entender la educación inclusiva al día de hoy, ¿no? Lo primero es que más que preocuparnos de una calidad neoliberal, que lo único que hace es condenar a la educación a su fallo, a una práctica ciega, ¿no es verdad? Debemos preocuparnos por entender cómo estamos hechos los seres humanos y qué significa educar la naturaleza humana. Cuando entendemos esto, podemos recién empezar a hablar de educación inclusiva y recién empezar a resignificar a los sujetos que son parte de este discurso. Bueno, lo primero que me gustaría establecer para llevar un orden en esta presentación dice relación con 4 cosas medulares. Lo primero es que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Y quiero dejar sumamente claro esto porque este fallo fundacional, o como yo denomino en mi trabajo teórico, este fallo genealógico, es el que se ha reproducido imperceptiblemente en todos los discursos académicos, ministeriales, de políticas públicas y de prácticas de investigación. Hay centros de investigación que reproducen este fallo, facultades que lo reproducen, programas de doctorado que lo reproducen. No es porque esté mal, ni quiero criticar a las instituciones, sino que simplemente me estoy refiriendo a que si vamos a hablar de educación inclusiva, lo primero que tenemos que separar es que no es lo mismo hablar de educación especial que hablar de educación inclusiva. Si bien la educación especial es una forma de inclusión, la educación inclusiva no es necesariamente una forma de lo especial, es una estrategia de mayor alcance. Y aquí quiero aclarar un problema teórico que podría ser todo un día para referirnos a ello, que tiene que ver que la relación directa o direccionada desde lo especial a lo inclusivo presenta un fracaso porque trabaja desde cadenas de relación interna o cadenas de herencias de conocimiento que lo que hacen es producir un nuevo rostro de lo especial en el marco de una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de un sistema complejo, crítico, en movimiento, que cambia, disloca, transforma y altera todos los campos del saber pedagógico. Transforma, reconoce todos los dominios de la teoría educativa contemporánea. Por lo tanto, nos enfrentamos aquí a un fenómeno alter-epistémico, es decir, que de alguna manera la educación inclusiva o su epistemología actúa en términos de una paroxia, ¿no es verdad?, de un efecto alter-epistémico de la propia teoría educativa, porque hablar de educación inclusiva es simplemente hablar de educación, porque lo que hace es recuperar un conjunto de elementos, de valores, que son intrínsecos al propio quehacer educativo. Un educador
que no sea consciente que tiene que atender a la diferencia, a la multiplicidad, a la singularidad, que no sea consciente que tiene que luchar por la justicia, que no sea consciente que tiene que luchar contra las barbaries del mundo y ampliar oportunidades, es un educador que está en una práctica oscura. ¿Por qué digo esto? Porque todos los argumentos o los marcos de valores que fundan la tarea de la educación inclusiva son intrínsecos al quehacer educativo, no son propios de un modelo paradigmático diferenciador, como se ha hecho creer, ¿sí? Cuando se dice que el profesor inclusivo acepta las diferencias, eso es transversal a todos los profesores, es inherente a nuestro rol. Cuando dicen que hay que respetar las diferencias, eso es inherente a nuestro rol. Por lo tanto, lo segundo que me gustaría dejar en claro es que la educación inclusiva no tiene una teoría al día de hoy, solo hay la producción teórica que se ha elaborado desde el CELEI en cuanto a lo epistemológico y lo teórico, y a su vez tiene un tercer problema medular, que es fundamental para el eje de este simposio, que es que no presenta un método de investigación claro, sino que más bien recurre a tomar prestado de distintos campos del conocimiento y se genera una contaminación metodológica. Y finalmente el cuarto problema que esto enfrenta es que tiene finalmente un problema en sus categorías, es decir, silenciamos los micrófonos, por favor, muchísimas gracias. Y un quinto problema que esto tiene, que es un problema morfológico, es decir, un problema de categorías. Todas las categorías que hoy se emplean para hablar de inclusión traicionan a la inclusión en sus propias finalidades. Pero todas estas tensiones las vamos a ir revisando tranquilamente el día de hoy. Bueno, si la educación especial, entonces, es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, entonces habría que precisar varias cosas. Lo primero es que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de un gran movimiento de transformación, de alteración de todos los sistemas, estructuras de participación del mundo. No está interesada por albergar a personas diferentes en los mismos espacios que generan exclusión. A esa lógica perversa, que es propio del esencialismo liberal y que se funda además en una práctica de asimilación, en un ideal de asimilación que se preside, según Wassertron, en un ideal de diversidad, que es lo que hoy día todas las políticas públicas reproducen y las prácticas de investigación, lo que nos obliga a pensar es que siempre hay una espacialidad fija, estática, estable, ¿no es verdad?, a la que yo vuelvo a incluir a aquellas personas que justamente por diversas razones fueron escapando o fueron relegadas de este proceso. A ese proceso yo denomino la inclusión a lo mismo. Este proceso nos lleva entonces a reconocer que todo el problema de la educación inclusiva se reduce a un problema técnico, a la simple cooptación de personas para ponerla en el centro, un centro regulado por el capitalismo que genera diversas articulaciones. Bueno, hasta aquí lo que tendríamos que reconocer es que teóricamente, analíticamente, la educación inclusiva trabaja sobre problemas, no disciplinas, y también que la inclusión en sí misma es un método, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a una pregunta que es clave y es crucial para resolver los problemas que a todos nosotros nos toca vivir, que es el problema de lo pragmático. La educación inclusiva, en su propósito finalístico, lo que se propone es crear una pragmática epistemológica, un saber que beneficia nuestra vida cotidiana, hábitos de acción que ayuden a liberar la zona del no ser. Es decir, esta categoría del no ser, creada por Frantz Fanon, un sujeto racializado, afrodescendiente, de las colonias británicas, ¿no es verdad?, en Martinica, lo que hace justamente es crear esta categoría para dar cuenta cómo los problemas del subalterno nunca logran ser destrabados en los ejes de dominación. Todos los que hoy día estamos acá reunidos, nos gusta o no, somos sujetos subalternos. No hay ninguno que pertenezca a la hegemonía o a la zona del ser. La zona del ser vendría a ser esta zona imaginaria, propiamente occidentalocéntrica, ¿no es verdad?, eurocentrada, en la que se crea una explicación del hombre, en la que se crea una explicación del otro, de la alteridad, de la dominación, para hablar en nombre de los otros, pero sin destrabar las problemáticas de los otros. Por lo tanto, lo que nos interesa en la formación de los investigadores es generar, primero, elementos teóricos que nos permitan leer el presente, pero a su vez encontrar formas metodológicas que construyan una pragmática epistémica, una forma
en la que el conocimiento beneficia nuestra vida cotidiana para liberar las problemáticas de opresión que son propias de la zona del no ser. Entrando ya de lleno a esta presentación, una pragmática epistemológica, un hábito para la acción, tendríamos que plantear entonces tres grandes ideas. La primera es que la pregunta por la pragmática epistemológica nos sitúa en el estudio y en la comprensión de las coordenadas que van a regular la realidad. La relación entre el saber, decir y el saber hacer, la coherencia entre el objeto teórico y el objeto empírico y analítico que se cristaliza en la realidad, lo que afecta a los modos de relacionamiento, a los dispositivos de producción de la subjetividad y la regulación de nuestras emociones. Esto es lo que hace la educación inclusiva, crea otra subjetividad, crea otras formas de relacionamiento social, profundiza en cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas ligadas a la producción de la educación inclusiva. Una pragmática epistemológica, entonces, va a indagar acerca del papel que desempeña el conocimiento en nuestra vida. Indaga en los múltiples grados y beneficios que tales planteamientos tienen frente a los problemas del mundo contemporáneo y cómo esto nos ayuda justamente a la producción de hábitos activos que se inyectan en nuestra subjetividad y justamente generan formas experimentales de estar en el mundo. Todo esto que estoy comentando, que es la puesta en práctica, la bajada efectiva de una educación inclusiva, tiene entonces que ser parte de un pensamiento que no solo guía la acción, sino que nos ayuda a superar modos de razonamiento que conducen al desperdicio de la experiencia social y justamente que conducen a evitar relevar la experiencia de grupos oprimidos, racializados, como somos todos los que hoy día estamos vinculados acá, porque Latinoamérica no hay nada más sincrético en el mundo que Latinoamérica, ¿no? Esto entonces, si ya entrando en terreno, nos lleva a preguntarnos por claves heurísticas que tiene la educación inclusiva. La primera clave heurística que tiene la educación inclusiva es que trabaja sobre problemas, no sobre disciplina. Por lo tanto, la primera precisión analítica y heurística es que el objeto de la educación inclusiva no le pertenece a nadie. No es ni de la filosofía, ni de la ciencia política, ni de los estudios culturales latinoamericanos, ni anglosajones, ni es parte de la filosofía de la diferencia, ni de la filosofía analítica, ni de la teoría queer, ni de los estudios de la mujer. Todos estos campos que yo estoy mencionando son responsables de la apertura de la estructura conceptual, metodológica de este campo, pero su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina en particular. Y esto es lo que hace que la educación inclusiva sea un fenómeno que cruza, atraviesa distintos campos del conocimiento y altera, transforma todos los campos del desarrollo humano. A esto me voy a referir más profundamente en unas láminas posteriores. Una segunda clave heurística, nos va a decir que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial, una conciencia de oposición, pero que está basada en la ética materialista, en la ética que entiende que el sujeto es un sujeto inacabado, en permanente devenir, es producto de la materialidad afectiva, social, histórica, cultural. Y esta idea que yo tomo de Rosi Braidotti, ¿no es verdad?, una destacada feminista y filósofa italo-australiana, profesora en la Universidad de Utrecht, ¿no es verdad?, dice claramente ella, necesitamos transitar desde una ontología sustancialista, humanista, a una ontología mucho más materialista y poshumanista, ¿no? Y bajo ese concepto poshumanista entran la emergencia de múltiples identidades, distintas formas de vida, etc. Una tercera clave nos va a decir entonces que la educación inclusiva es una estrategia de liberación de la zona del no ser, del subalterno. Porque ¿qué es lo que pasa? Que todo el conocimiento disponible sobre educación inclusiva es un conocimiento eurocéntrico, es un conocimiento que está hecho por hombre blanco, heterosexual, patriarcal, y que habla en nombre de los oprimidos sin destrabar las problemáticas de los oprimidos. Y ahí nos topamos con un problema que Gayatri Spivak en el año 88, en ese polémico texto de ella, ¿no?, denominado ¿Puede hablar el subalterno?, se cuestiona sobre las condiciones sociopolíticas de representación. Si es válido que otros hablen en nombre de estos oprimidos, de los sujetos cruzados por alguna acción diferencial. Una cuarta clave heurística nos va a decir que el conocimiento de la educación inclusiva se construye en el nomadismo y en el diasporismo epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un saber que viaja, se moviliza
de distintas maneras, es un saber inquieto, abandona la dialéctica hegeliana y se introduce en lo que Vivi Huberman nos dice sobre una dialéctica inquieta, que busca destellos, que abre puntos de análisis permanentemente, cambia lógicas de sentido. Y el diasporismo nos dice entonces que es un saber que está disperso y que se construye por dispersión, por viaje, por negociaciones, ¿no es verdad? Y que todas estas formas, si no son traducidas, no son batidas, no puede emerger algo completamente nuevo. Hasta aquí, la clave 5 nos va a decir entonces que la educación inclusiva va a configurar un poderoso ensamblaje y un acontecimiento que acontece en una compleja espacialidad de relaciones exteriores. Y aquí la categoría de exterioridad toma distancia de los planteamientos de Dussel, porque Dussel la trabaja en paralelo con lo que es la idea, con lo que es las propuestas de Levinas. En mi trabajo teórico, la categoría de exterioridad se constituye más cerca de lo que Miguel de Landa denomina ensamblajes, ¿no? Como que distintos elementos diametralmente opuestos encuentran un punto de aleación y en ese punto de aleación se encuentran y dan destellos a algo diferente. Por lo tanto, el campo epistemológico de la educación inclusiva es un campo complejo, no por la complejidad, sino por la multiplicidad de elementos que en él participan. En este campo participan múltiples teorías, sujetos, métodos, conceptos, marcos teóricos, territorios, etc. Y que todos esos elementos diametralmente diferentes unos de otros funcionan por relaciones exteriores cuando se encuentran puntos de aleación para justamente aperturar otros lenguajes. De lo contrario, caeríamos en el error que siempre comete el investigador educativo de generar interpretaciones desde el aplicacionismo epistémico, mirar a través de lo que dice la filosofía, mirar a través de lo que dice la psicología. A nosotros no nos interesa esto, nos interesa descubrir la autenticidad de lo que se pone en tensión bajo el sintagma educación inclusiva. Una sexta clave heurística nos va a decir entonces que la educación inclusiva promueve un diálogo experimental entre múltiples proyectos de conocimiento en resistencia, como las teorías queer, las teorías postcoloniales, decoloniales, los estudios de la mujer, el feminismo crítico, la interseccionalidad, entre otros muchos. Una séptima clave nos va a decir entonces que el poder de las transposiciones heurísticas es clave en la construcción del conocimiento. Este es un saber que salta, que se disloca, y todos los temas de la educación inclusiva son políticos en sí mismos. Una octava clave nos va a decir entonces que el conocimiento de la educación inclusiva se enuncia, se escucha y se construye en la exterioridad del trabajo teórico. Y esto es lo que nos demanda entonces encontrar y afirmar que el conocimiento de la educación inclusiva no es disciplinar, ni interdisciplinar, ni transdisciplinar, es postdisciplinar, porque construye su conocimiento más allá de múltiples proyectos de conocimiento y que en ese más allá escucha y enuncia sus problemas. Y lo postdisciplinar lo que hace es alterar las formas de producción del conocimiento, descentrarlas para justamente inaugurar otras concepciones o formas que nos permitan reinterpretar estas unidades de análisis o estos significados. Y luego una novena clave nos va a decir entonces que la naturaleza del conocimiento de la educación inclusiva devela una compleja forma postdisciplinar. Y finalmente, la educación inclusiva no solo produce nuevos conocimientos, sino que nuevos ángulos de visión. Y en este punto es donde hoy día la investigación no está generando nuevos ángulos de visión. ¿Sí? No necesitamos aplicar una encuesta para decir que hoy día se ha agudizado la vulnerabilidad. No necesitamos hoy día aplicar una encuesta para decir que las escuelas están enfrentando situaciones de crisis. Y eso es lo que hoy día la investigación en este terreno está diciendo. Una clave 11, por ejemplo, dice que la noción de tiempo en la educación inclusiva abandona el cronosistema, el tiempo único, y inaugura un tiempo multitemporalizado o heterocronías, que en un mismo espacio nos encontramos los sujetos atravesados por múltiples temporalidades. Y esta es clave para el diseño de los currículos. Bueno, ahora nos tocaría entonces entrar a lo medular. ¿Por qué y para qué una educación inclusiva?
Lo primero es decir que cuando hablamos de educación inclusiva, no hablamos de una práctica de asimilación, de acomodación a lo existente, sino que hablamos de un proyecto político que está preocupado justamente por ofrecer un examen frente a la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Y estos dos últimos términos son claves para la formación de un investigador, porque lo que los educadores hoy día en nuestra formación no nos ofrece, ni mucho menos nos ofrece la formación de los investigadores, es aprender a entender cómo se producen las poblaciones en riesgo y cómo estas poblaciones son ubicadas en los márgenes del derecho a la educación. En suma, cómo proliferan obstáculos complejos que se atraviesan o imbrican en las prácticas de escolarización o en las estructuras de escolarización, y cómo estas estructuras de escolarización a su vez funcionan para producir poblaciones emergentes. Esta idea de la opresión y la desventaja es clave porque, según Young, en ese maravilloso texto del año 2002 de Política y Diferencia, nos va a decir que hay que entender, para entender el derecho a la educación, que es un bien, ¿no es verdad?, cómo se distribuye ese bien, pero entendiendo cuáles son los frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución. Todo esto nos va a llevar entonces a mencionar, a entender de forma situada las coordenadas de alteridad que se ponen en riesgo frente a los obstáculos neoliberales que afectan a la educación. Porque esta idea del capitalismo hoy día aparece como una cosa inmanente, más que intelectual en el mundo investigativo. Hoy día todo se critica el capitalismo, el neoliberalismo, pero el problema es que ya no estamos en una cuestión que es mucho más rara, que no es ni tan neo ni tan liberal. Es una cosa mucho más extraña que regula nuestra subjetividad, nuestras formas de relacionamiento, etc. Y esto va a ser importante para aprender justamente desde la formación de un investigador cómo intervenir en estas problemáticas y destrabar estas formas de atrapamiento que nos afectan en nuestra vida cotidiana a todos nosotros, ¿no? Y esto además pone en tensión que las prácticas de investigación sobre educación inclusiva viven justamente permanentemente en un desfase entre los marcos de valores, ¿no es verdad?, que coexisten para investigar los fenómenos de inclusión y exclusión. Y quiero dejar súper claro el día de hoy que es errónea esa idea de contraponer o hablar de un par dialéctico que contrapone la idea de inclusión y exclusión. Porque no necesariamente porque yo esté incluido estoy excluido. Eso es un análisis categorial. Lo que nos interesa es promover un análisis relacional donde entendamos que hay múltiples capas y que están organizadas en múltiples niveles de actuación en la que toda la experiencia subjetiva nuestra, lo que están haciendo es verse afectada por esto, ¿no? Por eso que desde el CELEI nosotros hablamos desde un enfoque relacional para entender las desigualdades estructurales y las representaciones culturales que afectan a determinados colectivos de ciudadanos, y evitamos hablar del par incluido porque eso reproduce la metáfora eurocentrada, ¿no es verdad?, del centro y la periferia. Y eso nos parece riesgoso al día de hoy, seguir perpetuando ese tipo de análisis, porque nos parece que las formas interpretativas del poder, como figuración performativa y regenerativa, escapan a este análisis monocentrado de lo incluido y lo excluido. Y esto entonces pone en tensión además la propia función educativa, ¿no? Bueno, hasta aquí, si tuviésemos que mirar la inclusión como un fenómeno estructural, tendríamos entonces que decir que, de alguna manera, donde la inclusión hoy día no está cumpliendo su tarea, no la está cumpliendo a nivel estructural, ¿sí? Hay una incapacidad para leer el funcionamiento de las estructuras sociales y de las estructuras escolares frente a la tónica tradicional que es la exclusión. Lo que aquí tendría que aprenderse a entender es cómo funciona la exclusión, o como yo denomino, los formatos del poder. Distintas expresiones que son propias del poder y que tienen un funcionamiento regenerativo y performativo, ¿no es verdad? Y ahí está la violencia estructural, la discriminación silenciada, la desigualdad social, etcétera, ¿no? Y todo esto nos va a llevar entonces a la pregunta que la inclusión busca la construcción de nuevos horizontes teóricos, políticos, educativos, ¿no es verdad? Y que esto no hace que en su visión tradicional la inclusión sea entendida como un problema técnico, esta cooptación de ciertos colectivos puestos en la escuela. Esto va a llevarnos entonces a entender, ¿no es verdad?, que a poner en tensión las categorías de lo colectivo y lo común, ¿sí? Que son dos categorías también problemáticas y que conducen a otras prácticas de homogeneización cuando éstas no se entienden que esa gran totalidad está mediada por una gran singularidad que es múltiple,
que es infinita y que está compuesta por una especie de constelación o universo mosaico. Ya Wassertron, en 1980, él nos decía que el problema que tiene las prácticas de asimilación devenidas en prácticas de inclusión es que obedecen solamente al ideal de diversidad como cooptación, ¿no es verdad? O como aspecto que solamente se dirige a pensar en torno a las desventajas que atraviesan la experiencia subjetiva de un grupo en particular. Todo ello va a demostrarnos dos cosas. Primero, la incapacidad de los investigadores para aproximarse al real objeto de la inclusión, ¿no es verdad? Porque hay una nebulosa, hay una estructura falsificada, ¿no? ¿Verdad? Y tampoco hay un conocimiento tan audaz para pensar este campo. Y también la incapacidad de poder entender el propio término, tanto de los movimientos sociales, desde los grupos políticos y especialmente del mundo académico. Esto nos va a llevar entonces a recuperar una idea de Mauricio Lazarato, que es que el problema también desde la política occidental es que el mundo occidental se funda en una política de los todos durkheimianos, de los todos marcianos y desde los todos hegelianos, es decir, desde una totalidad en bloque que ofrece lo mismo para todo y niega la especificidad contextual de cada grupo o colectividad. Esta especificidad contextual, lo que necesitamos transitar desde una idea de justicia en bloque, desde una igualdad en bloque, hacia una igualdad compleja, ¿no es verdad?, como nos gusta denominarlas desde el Instituto de Investigación, a ¿Por qué? Porque ahí se asegura un piso básico en el derecho, pero se baja a lo que cada colectividad, a lo que cada singularidad necesita. Esa idea de entender la totalidad igual singularidades múltiples es clave justamente para resignificar estos marcos del universalismo, del esencialismo y sobre todo del universalismo que está presente en todas las políticas públicas, pero es negador de las diferencias y es ciego. Entonces, esta idea nos va a llevar entonces a reconocer que hoy día la formación está aquí, en el valor colectivo, en asegurar acciones que sean para todos iguales, pero homogenizando la experiencia subjetiva y la materialidad de esa experiencia, ¿no es verdad?, generando una explicación que es la totalidad y la universalidad, pero lo que necesitamos pasar es a un valor redistributivo, que ponga énfasis en el pluralismo y también en la multiplicidad. Y esto también agudiza algo, que en el campo de la educación inclusiva, donde entran muchas cosas por tener una trayectoria rizomática, hoy día nos encontramos que hay una serie de capturas de conceptos que son conceptos de la burguesía, puestos o agregados con un epíteto contrarrevolucionario. Entonces eso también hace que este enfoque tenga ciertas limitantes a la hora de su pragmática epistémica, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, queridos compañeros que estamos el día de hoy reunidos, es cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión que son sancionados por prácticas específicas del poder. Y esto nos lleva entonces a entender que la educación inclusiva surge y se inscribe en un paradigma poscrítico, porque todos sus problemas genealógicos o sus enredos genealógicos son de orden poscrítico. Pero como la educación inclusiva, debido a las características de su objeto, desborda ciertos marcos paradigmáticos, entonces se constituye entonces en un dispositivo de rearticulación de las formas poscríticas, y esto nos lleva a inaugurar una pedagogía, una nueva forma pedagógica que no desacredite, sino que valide y encuentre una nueva forma de proteger, una nueva forma de cuidar, de promover la infancia, de promover la maternidad, la paternidad, que todos estos temas son temas políticos de la educación inclusiva. Y esto es otro punto importante, que todos los temas y conceptos que están alojados en el centro crítico de la educación inclusiva son de naturaleza eminentemente política, son temáticas contingentes, o como nos va a decir Elías Palti, este gran representante de la historia intelectual argentina y mundial, que las categorías, cuando son problemáticas en sí mismas, es que son políticas, son contingentes, disruptivas y justamente alterativas del orden establecido, porque están abiertas y están en permanente movimiento. Si ustedes observan la lámina que aparece a continuación, nos vamos a dar cuenta que esos son los sujetos que reproducen las políticas públicas, ¿no es verdad? Las etnias, las razas, las personas en situación de discapacidad, y más recientemente se incluyó a la diversidad sexual. Pero cuando miramos esto, nos damos cuenta que hay muchos otros sujetos que no están atravesados por formas del esencialismo, como son estas, o de la gramática del individualismo-esencialismo, quedan fuera. Y aquí la pregunta es que dice, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es?
¿no? Primero, teórica y analíticamente es un dispositivo de recognición de todos los campos que fundamentan y organizan la teoría educativa, la ciencia educativa en su conjunto, ¿sí? Nos guste o no, y lo primero que hay que aclarar son las formas de contenido de esto para luego hacer las redefiniciones en la práctica. ¿Por qué? Porque esas formas de la práctica que critican la teoría solamente se caen en el vicio de hacer una forma de intuicionismo que no cambia la realidad, sino que solamente hace ciertas alteraciones. Aquí lo que nos interesa entonces es poner en tensión esta extraña política ontológica que hay, que está validada ahí. Bueno, todo esto nos lleva entonces a afirmar que la problemática de la diferencia y de lo común van a constituir conceptos subyacentes de carácter relacional que van a habitar en lo más profundo del campo epistemológico de la educación inclusiva. A su vez, la pregunta por la autenticidad del conocimiento de la educación inclusiva encuentra una hebra de aleación en su enredo genealógico, en sus cruces con distintas teorías y proyectos de conocimiento, con el marxismo, solo cuando se propone luchar sistemáticamente y de forma audaz contra las diversas barbaries del mundo, ¿sí? Y para ofrecer explicaciones situadas y de multinivel frente a la dominación. Otra advertencia que es importante mencionar antes de pasar a lo próximo es que el calificativo inclusiva. Sí, Sandra, déjame, ya creo que estamos en el tiempo. Entonces, el adjetivo inclusiva nos lleva entonces a pensar y a destacar distintos significados que este calificativo ha tenido, este objeto de trabajo, en distintos proyectos de conocimiento, sin necesariamente justamente haber sido significado de esta manera. Y entonces todo este discurso de la multiplicidad y la diversidad, porque aquí lo correcto es hablar de la multiplicidad, no ni de diversidad ni de diferencia, porque la diversidad y la diferencia en su sentido negativo conducen a la diferenciación y en su sentido positivo al encuentro con la diferencialidad. La única categoría que no genera esta cosificación es la singularidad. Y de ahí que pretendamos hablar siempre de una singularidad múltiple, variante, que cambiante, infinita, ¿sí? Pero en la semiotización social, en el grabado mental, lo que nos deja se graba más rápidamente son estas dos categorías de diferencia e inclusión. Todo esto lleva a reconocer que justamente la inclusión ha ocupado desde hace mucho más años y décadas un lugar destacado en el discurso feminista, postestructuralista, posmoderno, antirracista, las teorías postcoloniales, sin haber sido destacado o nombrado de esta manera. Y muchos de sus propósitos analíticos están también contenidos en los estudios de la subalternidad. Entonces, todo esto nos lleva a una cosa importante que dice que hablar de inclusión es transitar de una gramática esencialista, individualista, a una centrada en la multiplicidad infinita de singularidades. A su vez construye un nuevo estilo de subjetividad y nuevos modos de relacionamiento, pasiones, afectividades y emocionalidades. Produce a su vez un nuevo régimen escópico, una nueva forma de entender la realidad, de proyectar los cuerpos, de proyectar los signos culturales, ¿no es verdad? Por eso que esto altera el orden de los signos. Entienda a su vez que la inclusión es un complejo lazo que va justamente actuando por un dispositivo de intermediación que conecta las fuerzas estructurales y de realidad y de la micropraxis, ¿no es verdad? Y atiende al funcionamiento a su vez de las estructuras escolares que generan poblaciones excedentes. Y por otro punto también nos va a llevar a que evita la proliferación de ciertos conceptos burgueses que se le adaptan adjetivos contrahegemónicos y que todos sus problemas, sus temas, nos van a decir entonces que son de orden político. Sandrita, disculpa, te pregunto, estoy en el tiempo porque me gustaría mostrar 3 láminas más, ¿me permites? ¿Estás en el tiempo? Sino que se perdió tu presentación, que era lo que te iba a informar ahorita. Dejamos de ver la presentación. Chuta, porque yo la tengo acá, la tengo súper, voy a compartirla, debería haberme dicho. Pero estamos sobre el tiempo, no te afanes, estamos sobre el tiempo. Terminamos sobre las 10:30, entonces está bien. Ya, oye, ¿ahora la ven? Sí, señor. Perfecto. Disculpen, sí. como en mi computador esto siguió así, entonces les pido disculpas a todos los participantes, yo estaba apasionadamente hablando, les pido mil disculpas y me dio pena porque pensaba que todos estaban siguiendo. Bueno, a ver, la voy a dejar así en chiquitito para que no se nos vaya a escapar, ¿les parece? Bueno,
Todo esto nos va a decir entonces que la educación inclusiva va a constituir un mecanismo de análisis sobre la sensibilidad y el dinamismo psicosocial del poder. A su vez, se va a constituir en una estrategia para desafiar la educación global e imaginar de un modo diferente el pensamiento educativo y su praxis, ¿no? Y también tiene otra singularidad, que se constituye en un poderoso tropos de imaginación epistémica y política que desafía al mundo y a su proceso educativo. Todo esto entonces nos va a llevar a afirmar que la educación inclusiva trabaja para ofrecer nuevas formas de entender la opresión, la dominación, la exclusión, el racismo, que afectan al mundo infrapsíquico y a las subjetividades de las personas. Y esto es el punto clave, es decir, ¿qué hace la inclusión en el mundo psíquico de las personas? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que, de alguna manera, un investigador, asimismo, posicionarse fuertemente sobre la investigación sobre los formatos del poder. Y finalmente, una clave va a recibir en la construcción de una praxis ética y políticamente comprometida con un proyecto social y cultural de cambio. Todo esto entonces nos va a llevar a algunos problemas fundamentales de la educación inclusiva. Entrando en materia de mucho más del subcoordenada heurística, entonces tendríamos que preguntarnos qué es exactamente la educación inclusiva. ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Una metodología? ¿O bien una teoría? Estas preguntas son claves para cualquier campo del conocimiento sintagmático, como yo denomino, que son los campos que surgen en el alero de la posmodernidad o en esta cosa que estamos transitando hacia otro tiempo, que yo no me atrevería a nombrarlo, para que Lyotard, Bátimo y otros tantos teóricos de gran peso no vinieran a decirme que estoy equivocado, ¿no? Y que de alguna manera los campos sintagmáticos son los de dos palabras, por ejemplo, psicopedagogía, educación especial, educación social, educación emocional, trabajo social, etcétera, ¿no? Que son campos que surgen por aliaciones y que tienen 4 problemas fundamentales, como lo epistémico, la ausencia de método, la ausencia de categorías propias y la ausencia de una teoría. Entonces aquí lo primero que tendríamos que entender es que la inclusión hoy día es solamente un concepto y una metáfora. ¿Por qué? Una palabra, es decir, las palabras según mi equival son unidades de análisis que aparecen rápidamente y desaparecen rápidamente, se someten a la moda, pero no nos ayudan a pensar analíticamente. En cambio las metáforas son explicaciones distintas que son compartidas por distintos colectivos, latitudes, grupos de personas y que no le pertenecen a nadie. A mí esa opción me parece mucho más sana, mucho más sensata de poder ofrecer el día de hoy, y porque en términos de teoría, metodología o paradigma, esto está en construcción, está proliferando. Una primera advertencia que entonces habría que considerar es que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular, y este es que participa entonces de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder no es solamente dominación. Aquí lo que hay que entender son las alianzas imperceptibles que la investigación hace con los proyectos de desigualdad. Y cuando pensamos la inclusión como una práctica de asimilación, ¿no es verdad?, o de unos pocos, estamos reproduciendo el ideal de diversidad que a su vez es cómplice con la desigualdad social. Porque no cambia el orden de las cosas, solamente hago que las personas están en lo mismo que ya estaban excluidas. Y al reconocer entonces que la inclusión participa de las relaciones que interpela, nos va a atender a un conjunto de relaciones que lo van a situar a nivel estructural y de la micropraxis. La micropraxis es la interacción, el día a día, los modos de relacionamiento, ¿no es verdad? Y eso es clave, por ejemplo, para enseñar la educación inclusiva. Y ahí retomamos una máxima que yo aquí estoy muy contento que el día de hoy esté el doctor Rolando Pinto, una persona que yo admiro mucho, y que él, a través del legado de Freire, siempre nos comparte y dice: aprender a leer el mundo, aprender a construir una filosofía de la praxis. Y esta educación inclusiva, como proyecto intelectual, entonces se va a construir en una estrategia de resistencia epistémica, en un proyecto de conocimiento en resistencia, que va a analizar entonces cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación, la exclusión, ¿no es verdad?, o bien generan alianzas imperceptibles para que esto siga estando en continuidad permanente, ¿no es verdad? Y todo esto entonces nos permite develar que la inclusión en términos teóricos es un complejo
problema gramatical que no puede ser, que tiene que ser destrabado por rearticulación, por traducción, y que es un saber que no le pertenece a ningún campo del conocimiento en particular. Todo esto entonces se va a sintetizar, queridos compañeros, en un problema ontológico, en un problema epistemológico, metodológico y ontológico. La redefinición de esta forma nos va a llevar entonces a entender que la educación inclusiva forja una ontología del presente, porque interpela los dispositivos críticos, imagina otras formas de vida, de relacionamiento, pone énfasis en la historia de la conciencia, y coincide con la historia de la conciencia porque anida e incorpora, ¿no es verdad?, el estudio sobre las distintas prácticas de desigualdad, de sufrimiento social, de conciencia que convergen, y a su vez ratifica un poderoso lenguaje político. Todo esto en las sustenciones ontológicas nos va a permitir entonces analizar tres problemas medulares. El primero es que los sujetos de la inclusión, hoy día puestos en las políticas públicas y reproducidos en muchos programas de formación académico, lo único que hacen es reproducir entidades imaginarias que son construidas a través de distintos discursos materiales, ¿no es verdad?, propios de ciertos periodos históricos, ¿no es verdad?, y de dispositivos de semiotización cultural que están sólidamente intencionados. Esto además nos lleva entonces a reconocer que todo ello son sujetos históricos, ¿no es verdad?, y que estas construcciones categoriales han sido ahistóricas, no responden a las necesidades del encuadre cultural y del régimen escópico que hoy día nos atraviesa, y que la mayor parte a su vez de los sistemas de razonamiento sobre los sujetos de la inclusión se sustentan en una relación arbitraria que da cuenta de una autoconciencia inadecuada sobre el efecto del saber académico que tiene en la vida de las personas. Muchas de estas construcciones obedecen a signos estables y a su vez a históricos que mayoritariamente oprimen a las subjetividades y a los procesos de biografización de determinados colectivos. Esta presuposición de privilegio y autoconciencia inadecuada va a repercutir en los efectos del saber y en los efectos de sujeto o en sus condiciones de legibilidad en la trama social, en la trama escolar, ¿sí? Provocando entonces un sistema, ¿no es verdad?, gobernado por una dimensión de lo especial, ¿no?, y su dimensión global que queda atrapada en un proyecto de desigualdad que es cómplice con esta forma. Entonces aquí surge una pregunta que nos dice, ¿por qué analizar los efectos de la investigación sobre educación inclusiva en la hegemonía global del saber académico? Lo primero, que para responder esta pregunta tendríamos entonces que recuperar la maravillosa obra de Tapalde, que nos dice entonces lo siguiente. Dice lo siguiente. Por un lado, que dentro de la producción, la publicación y la distribución y consumo de información e ideas, muchas de estas ideas, marginales o no, en estos trabajos, tienen profundas implicaciones políticas y que atraviesan y encuentran sus formas mucho más allá de un público disciplinar. La configuración entonces de una política ontológica en materia de inclusión, ¿no es verdad?, va a colocar en primer término los modos de producción del universalismo de las desigualdades y de la opresión de las estructuras de análisis. Todo esto va a preocuparse entonces por examinar los modos de producir y catalogar a los otros dentro de sus mecanismos epistémicos y dispositivos de semiotización. A su vez, se va a preocupar entonces por develar las formas de examinación estratégicas de las relaciones diferenciadas, singulares y múltiples singularidades desde el centro crítico de análisis que articula. Cada uno de estos conceptos, en las estructuras de conocimiento falsificada y mixta, la falsificada es cuando se travestiza con lo especial y la mixta es cuando toma de prestado a todos lados, ¿no es verdad?, nos lleva a la aplicación de una forma universal y transcultural que lo que enfrenta entonces el desafío de aperturar puntos de emergencia para dislocar estas gramáticas esencialistas. ¿Sí? Todo esto entonces nos va a llevar... ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Muchas gracias. Aldo, ya puedes continuar, por favor.
¿Puedes prender el micrófono, Aldo, por favor? Ahí sí. Muchísimas gracias. Es que se silenció automático. Sí, señor. Muchísimas gracias. El interés por el estudio de los conceptos, entonces, nos va a remitir... perdón, el interés por el estudio de los conceptos nos remite directamente a la comprensión del contenido, lo que epistemológicamente, según mi equival, afecta al estado de confusión o inteligibilidad de un campo y objeto de conocimiento, lo que va a ser dominado o por distintas estrategias, formas de análisis, lo que va a hacerle perder productividad cuando esto no está claro, porque los conceptos, cuando son mal utilizados, distorsionan justamente las prácticas de comprensión de los objetos, ya sean teórico, empírico o analítico, ¿no es verdad? Y aquí en estas tres formas de objeto la inclusión tiene dificultades. Los conceptos crean entonces condiciones de comprensión o ilegibilidad, de inteligibilidad, ¿no es verdad?, sobre un determinado objeto, y aunque el contenido, lo que quiere decir que haya cambiado en el proceso y el conocimiento del contenido, se performe junto con el objeto y no solo acerca de este. Entonces lo que estoy tratando de decir es que aunque el contenido se haya aclarado, siempre es importante también remitir al conocimiento del objeto para que justamente exista una equiparación y eso justamente afecte en un saber que beneficie a la experiencia directa de los sujetos, ¿sí? Esto entonces nos lleva a enunciar algunas de sus características más fundamentales que tiene que ver con que de alguna manera los problemas de la educación inclusiva son problemas de orden sintagmático que afectan a territorios heurísticos que emergen en el marco de la posmodernidad y que escuchan y denuncian su fenómeno desde, a través y más allá de sus disciplinas o campos de adherencia o convergente. Todo esto nos va a llevar a los problemas que comparten campos sintagmáticos, como se ha denominado, y que tienen problemáticas de forma, contenido. Su epistemología va a operar en términos de un dispositivo que va a performar, alterar, deformar y reinventar la realidad, y que el gran obstáculo epistemológico que hoy día presenta la educación inclusiva es que carece de condiciones de legibilidad sobre su saber y sobre todo con el encuentro de su objeto, porque este es un objeto complejo, porque surge en la intersección y más allá de múltiples proyectos de conocimiento. Entonces, es una cosa que además es una forma epistemológica del movimiento y del devenir, y esto es lo que hace que justamente el objeto no sea tan claro, tan delimitado como en campos disciplinarios o interdisciplinarios. Finalmente, una posible forma de teorización de la educación inclusiva para el mundo contemporáneo se va a proponer como objetivo de lucha identificar las conexiones entre sus múltiples entendimientos y traducciones de resistencia y las expresiones de conciencias de oposición que a su vez son promulgadas entre otros grupos raciales, étnicos, sexuales, culturales o movimientos de liberación nacional. Hacerlo exige un paradigma de cambio capaz de transformar todas las nociones de resistencia y la oposición, y no solo dentro de los movimientos sociales feministas, interseccionales, postcoloniales, etcétera, pero a través de todos los límites de los movimientos sociales contemporáneos. Esto, a su vez, llevaría entonces a entender que la educación inclusiva como proyecto de conocimiento en resistencia va entonces a generar formas que van a reconocer o a actualizar o transformar, ¿no es verdad?, las formas analíticas e interpretativas del mundo contemporáneo. Asume el desafío epistémico y político de aprender a visibilizar cómo las relaciones de opresión y dominación, que a su vez son freno al autodesarrollo y a la autodeterminación, crean posiciones particulares dentro de cada una de estas estructuras de subordinación, complementando el estudio de los obstáculos complejos que atraviesan la experiencia subjetiva y las trayectorias sociales de quienes están afectados por la escolarización y de quienes habitan el sistema mundo y sus múltiples estructuras. A su vez, la conciencia de igualdad de derechos, según Chela Sandoval, nos va a decir entonces que su sentido y alcance se posiciona o se inscribe en la duplicación, es decir, entiende que la integración será un objetivo de carácter político y psíquicamente, que busca psíquicamente la asimilación. Esta idea obedece justamente a un discurso liberal, ¿no es verdad?,
que es el discurso que hoy día tenemos, o mainstream, el discurso predominante, que es un discurso de inclusión liberal, pero no una educación transformadora y auténtica, que es lo que por lo menos en nuestro centro de investigación y nuestro equipo de investigadores trabaja para develar esas formas de trabajo, ¿no? Entonces, si entendemos la educación inclusiva como un proyecto en resistencia, lo primero hay que asegurar que esta es una forma revolucionaria y contrarrevolucionaria. A su vez, intensifica la comprensión sobre las diferencias de la naturaleza que expresa cada una de las variables de desigualdad estructurales y representaciones culturales, y que a su vez la praxis de esta forma revolucionaria o contrarrevolucionaria va a reafirmar una oposición permanente a la asimilación de prácticas compensatorias, ¿no es verdad?, y a temas innumerables que agudizan las diferencias y que no son posibles de delimitar dentro de los límites muchas veces del orden social y político establecido. Va a interpelar estas formas de restricción. Va a trabajar entonces para razonar la única forma en la que la sociedad puede afirmar, valorar y legitimar estas diferencias será a través de categorías que se contrapongan, alteren esta estructura y generen otras espacialidades fuera de todos estos tentáculos, ¿sí? Pero entonces, a nivel de las prácticas de investigación, esto se sintetiza de la siguiente manera. Hoy día nosotros estamos aquí, estamos en la producción de sujetos objetualizados o sujetos exotizados, o lo que a nosotros nos gusta llamar desde nuestra institución sujetos abyectos de conocimiento. Que eso se consolida en las prácticas de investigación, incluso eso está muy presente en los movimientos críticos, ¿no? Eso se consolida en una pragmática y en una gramática esencializadora y individualista que está regulada por un conjunto de normatividades y heurísticas del objeto. Y todo esto deviene en prácticas de conocimiento, de asimilación, como ya he reiterado en múltiples ocasiones, y en estructuras que están estructuradas a partir de un código ontológico absoluto y que tributa con la zona imaginaria del ser. Lo que una educación inclusiva auténtica y sus prácticas de investigación se propone es producir sujetos de conocimiento, sujetos basados en la potencialidad, que consolidan, por ejemplo, una pragmática y una gramática de orden materialista, ¿no es verdad?, centrada en la multiplicidad de singularidades, y que justamente trabaja para producir un conocimiento alterativo, no alternativo. Esa idea de limitar la educación inclusiva a lo alternativo es francamente un error, porque los movimientos alternativos al día de hoy son incapaces de ofrecer salidas a lo que estamos viviendo, y lo que necesitamos es alterar justamente los discursos dominantes. Apagamos los micrófonos, por favor. Aldo, ¿puedes otra vez activar tu micrófono, por favor? ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Muchísimas gracias. Y estas prácticas van a devenir en una práctica de conocimiento y una política de alteración, de transformación de las estructuras constitutivas de los sistemas mundos, y que justamente van a construir una práctica investigativa, una pragmática epistemológica que libere las tensionalidades de la zona del no ser. Es decir, esta zona del subalterno, del oprimido, del racializado, que somos todos los que hoy día estamos aquí reunidos, ¿no? Un minutito, por favor. Y esto entonces, vamos ahora a preguntarnos cuál es la experiencia o la relación fenoménica que tendría la inclusión, o si una posible fenomenología de la inclusión. Bueno, en los recientes trabajos publicados, que ya van a salir en octubre y en noviembre, se van a aparecer estos textos de fenomenología de la inclusión. Y ahí lo primero que habría que rescatar es que la inclusión o la educación inclusiva, porque son dos cosas diferentes, la educación inclusiva es la circunscripción intelectual y la inclusión es el campo y la fuerza social, ¿no es verdad? Es una palabra que nos llena de esperanza y fuerza y vigor, ¿ya? Intensifica la relatividad, impone una figuración, ¿no es verdad?, que se abre aquello que nos permite seguir luchando, toma distancia de cualquier significante a favor de la ingenuidad, y hasta aquí su función siempre se va a inscribir como una forma de vivir la vida, una modalidad de comportamiento, de comprender el mundo que nos rodea, una forma de utilizar nuestra mente y nuestra conciencia. A su vez, la inclusión es un concepto que nos interpela, nos habla sobre nosotros mismos, sobre nuestra existencia y singularmente sobre nuestra vida. Para que ésta tenga efecto en nuestras vidas,
nuestras tramas biográficas, nuestros mapas biográficos, debemos desalojarnos de ella, y sugiere hacerse parte de algo próximo a un compromiso social, global y político situado. Nos hace parte de algo, pero en esta ficción de regulación habría que destacar que nos cuenta la historia a su modo, y necesitamos entonces contar la historia al modo nuestro. Por eso necesitamos una pragmática epistemológica, necesitamos producir sujetos de conocimiento y no objetos de conocimiento. Para convertirse en un arma de transformación del mundo, necesita asumir otros problemas, escuchar otras voces, contar otras historias, legitimar otras experiencias, otras corporalidades. La inclusión se aprende en la micropraxis, no con los libros. La inclusión es descrita mediante la metáfora del trabajo para la casa, como nos dice Ahmed. Es una tarea que uno se asigna a sí mismo, una toma de conciencia, una deformación de nuestra autoconciencia. Nos invita justamente a aprender sobre nuestro malestar en el mundo. Todo esto toma una expresión que ejemplifica justamente el trabajo para la casa, ¿no es verdad? Que es un trabajo permanente. Uno no es inclusivo en la escuela solamente, uno es inclusivo todos los días, ¿sí? Y aquí hay un vicio importante, que esa ficción de regulación que pensamos que solo con albergar niños en la escuela el problema está resuelto. La pregunta es, ¿qué hacen esos niños cuando salen de la escuela y se enfrentan a la vida ciudadana? Por lo tanto, la intersección inclusión y ciudadanía tiene que trabajarse potencialmente y profundamente, porque es allí donde se asegura esto. Todo esto entonces nos va a llevar a la pregunta por la inclusión como un método, ¿no es verdad? Y lo primero que quisiera traer a colación, que pensar la inclusión como un método en sí misma no quiere decir que yo me voy a centrar en las formas canónicas, normativas del método o de las metodologías, sino que voy a entender el método como una posibilidad de irrupción, de transformación, de dislocación, ¿no es verdad? Y que a través de estas formas voy a construir, este método se construye ahora en una estrategia analítica. Y Chen, en ese maravilloso texto, Asia as Method, él nos va a decir entonces que las condiciones de producción de cualquier región intelectual se constituyen espacios privilegiados de operaciones del capitalismo cognitivo, del imperialismo cognitivo y intelectual, y también del colonialismo. Por lo tanto, todas nuestras prácticas cognitivas, nuestras prácticas de investigación, tienen que ser examinadas a la luz de esto que estamos diciendo, porque las prácticas de producción del conocimiento son en sí mismas prácticas de regulación política y de poder. Entonces, si entendemos la inclusión como estrategia analítica, lo primero que tenemos que decir es que entraña una doble función. La primera es que construye una particular forma de analizar problemas, fabrica una táctica epistemológica para abordar una amplia variedad de problemas educativos de carácter complejo. También se puede concebir como una matriz de investigación analítica, más que como una aliación o prescripción específica a enfoques o a técnicas metodológicas en particular, mientras que en su segunda función la sitúa en relación con la producción de nuevos conocimientos en el mundo social, educativo y político, permitiendo emplear la noción de formas diferentes. Todo esto nos va a llevar a reconocer entonces, Sandrita, ¿me podrías decir si ya estoy en el tiempo? Nos queda 1 minuto y 10 minutos de preguntas. Perfecto, con esta lámina cierro, tú me avisas y ya estamos. Entonces, perfecto. Todo esto nos lleva a asegurar, ¿no es verdad?, que la creciente demanda de las singularidades subjetivas o autónomas, y a su vez, por otro lado, se enfrenta o asume la tensión por la redistribución territorial conservadora de los deseos sociales. Esto va a poner en jaque, entonces, el individualismo como estándar ineludible y deseable, mientras que se reduce a marcas y a logotipos que impactan en la experiencia subjetiva de las personas. Y a su vez, la inclusión auténtica va a estar más preocupada por la relevancia de una filosofía materialista y nómada, ¿no?, que debe convertirse en un concepto alternativo al servicio del futuro sostenible. Lo que nos interesa es alterar estas gramáticas, porque la inclusión que tenemos está superpuesta en una gran estructura de opresión que hay que derribar, y la inclusión de la que más hablamos no es incluyente, es excluyente, o genera nuevas prácticas de exclusión. Todo esto nos lleva entonces a afirmar que es importante centrarnos seriamente en la noción de pasiones políticas y enfatizar una visión rigurosa de la subjetividad y los mecanismos infrapsíquicos.
La subjetividad nómada, como nos gusta denominarla, va a implicar un enfoque materialista de la afectividad y una marca no esencialista de vitalismo. Todo esto nos lleva entonces a reposicionar el tema en medio de las nuevas narrativas maestras, justamente que apuntan a restaurar visiones tradicionales y unitarias del yo dentro del modelo neoliberal, sin atender a la regulación que hoy día ya no es neoliberal, es una cosa más extraña que lo neoliberal. Y finalmente, una subjetividad nómada, ¿no es verdad?, va a entender un espacio disputado por mutaciones que no siguen directivas tecnológicas y imperativos morales. Todo esto, para cerrar el día de hoy mi presentación, se va a albergar bajo la idea de Rosy Braidotti, ¿no es verdad?, quien nos va a proponer esta idea de una ética diferencial, una ética que es propio del materialismo ontológico, ¿no es verdad?, y que justamente lo que busca es encontrar las potencialidades del ser y de este sujeto que justamente está hecho a la historia de su producción. Bueno, voy a dejar hasta acá mi presentación. Tenía algunas cosas más preparadas, pero esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero de corazón haber sido un aporte. Y nada, Sandra, muchísimas gracias por esta oportunidad. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Quisiera saber si en el público hay alguna pregunta, si desean escribirla por el chat o desean hacer alguna observación. Vi dentro del chat que nos estaban preguntando si nos podría sugerir alguna bibliografía. Sí, ¿quieres que lo responda al tiro, Sandra? Oye, estoy viendo acá a una persona que también admiro harto, que es la doctora Silvia Chemelson. Hola Silvia, un cordial saludo. Quisiera, bueno, primero recomendar una literatura. Recuerdo en 2018 una estudiante de maestría de la Universidad Surcolombiana me escribe y me pide una reunión y me pregunta en la reunión para su tesis maestría que por qué yo nunca citaba a los clásicos autores de inclusión. Entonces mi respuesta fue que me parecía que ellos habían hecho un gran aporte, pero que en mi trabajo teórico o en mi interés, esa literatura no me daba respuesta a los temas que hoy día estaba planteando. Y ahí yo digo esto para poder responder. Creo que es muy importante remitirse a la obra de Roger Slee, ese maravilloso texto de 2012 que se llama La Escuela Extraordinaria, y que Roger Slee además va a estar en nuestro seminario de educación inclusiva de noviembre, ¿no es verdad? Y que va a ostentar nuestra distinción honoris causa. Pero además yo recomendaría toda la literatura del Black Power, todo lo que tiene que ver con la literatura, por ejemplo, de Chandra Tapal, de Patricia Hill Collins, Abel Hood. ¿Por qué? Porque en la génesis de la inclusión a nivel teórico uno encuentra muchos aportes legados que vienen del feminismo fundacional, que son las luchas que hicieron conciencia sobre estos movimientos. También, por ejemplo, podría recomendar a nivel político leer a Mauricio Lazarato, que me parece que es un intelectual que vale la pena leerlo, a Miguel de Landa, que se le considera la persona, el experto o la persona más entendida a nivel mundial sobre Gilles Deleuze, y sobre todo ahora en 2016 sacó un libro que se llama Assemblage o Ensamblajes, y ahí él explica todos estos campos, cómo van aliándose distintos elementos, marcos teóricos, se van ensamblando y traduciendo, y por sobre todo yo creo que es muy importante también recomendar a Mieki Val, que procede de los estudios culturales y que con ese maravilloso texto del año 2009, traducido por Sendeak, dice conceptos viajeros en las humanidades, donde se inspira en Canguilhem, ¿no es verdad? Y creo que esos textos son fundamentales. Bueno, y obviamente desde Latinoamérica tendríamos que leer a Fran Fanon, tendríamos que leer, para entender a grandes rasgos, ¿no? Bueno, algunas ideas de todo el movimiento de colonialidad, ¿no es verdad? Pero esto no se puede leer con los ojos, no se puede leer en la gramática de esos enfoques, se tiene que leer en el idioma de la inclusión, porque si no esto nunca se va a traducir. Y eso me parece que es lo que debiese hacer el tránsito, ¿no? Eso podría aportarle a la persona o a los compañeros que estaban preguntando, muy superficialmente. Gracias, Aldo. Dora Espinosa tiene una pregunta y es, ¿hasta qué punto es bueno hablar del concepto de inclusión? Precisamente porque el mismo genera exclusión, y hasta qué punto podríamos permear esa cultura para vivir realmente la inclusión. Mira, yo creo que hay que entender varias cosas.
El concepto de la inclusión es un concepto que no es nuevo. Es primero para mí, dedicado al estudio teórico de esto, no es un concepto, porque los conceptos son categorías de análisis contingente que nos ayudan a pensar metodológicamente. Para mí es una palabra, porque las palabras se someten a la moda, proliferan y se ocupan con distinto uso. Y hoy día vemos que la inclusión la manejan todo. La maneja mi papá, la maneja mi mamá, la maneja mi abuelita, todo el mundo habla de inclusión. Pero todo el mundo a su vez entiende una idea que está mediada por una gran semiotización cultural, que es la gramática del individualismo y el esencialismo. Cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta que la inclusión, su sentido profundo, no es algo nuevo. Fue trabajado profundamente por algunas tesis, por ejemplo, de Feuerbach. Ahí encontramos la tesis número 11. Encontramos todo el legado del feminismo y de la interseccionalidad, de los estudios de la mujer, de los estudios culturales asiáticos y anglosajón y latinoamericano. Me doy esta vuelta para responderle a Dora. ¿Por qué? Porque yo comparto lo que ella dice, pero aquí hay que distinguir dos cosas, que la categoría de inclusión es el campo y el proceso. La educación inclusiva es la circunscripción intelectual y los estudios sobre educación inclusiva son los ámbitos de formalización académica. ¿Qué existe de eso? Nada formalizado hasta ahora, está en ciernes. Y en la práctica lo que podríamos decir es que Dora tiene toda la razón, porque este concepto, cuando se ocupa desde su lado, desde la diferenciación o desde la práctica liberal de pseudo buenas intenciones, conduce a una gran estructura de opresión. ¿Por qué? Porque ese lenguaje, cuando yo lo posiciono, no es verdad, en las prácticas de buenas esperanzas, de buenas intenciones, no cambia la gran estructura de opresión y dominación en la que todos nosotros estamos imbricados. Y por otro lado, esas prácticas de acomodación, de volver a incorporar al niño, porque tiene que estar en la escuela pública, porque tiene que estar en la escuela, me parece que es riesgoso porque agudiza sus condiciones. Ahí el análisis de aquellos diseñadores de la política pública tiene que ser cuáles son los obstáculos complejos que producen estos sistemas de relegamiento, cuáles son las formas en las que la persona es arrastrada a las fronteras del derecho en la educación. Y todo ello justamente para evitar estas prácticas de pseudo-inclusión, que es la inclusión excluyente, y que nos lleva además a prácticas de acomodación. El problema es la práctica de acomodación, porque yo incluyo, pero los problemas del poder, la exclusión, siguen operando sobre la vida de las personas. Y eso justamente va a operar a nivel psíquico y va a tener otros tipos de consecuencias, ¿no? Es lo que... Pero estoy totalmente de acuerdo con la pregunta y es sobre esto, por ejemplo, que en Perú en 2017 discutíamos con unos colegas del doctorado de la Universidad Nacional del Centro de Perú, porque ellos justamente estaban preocupados por la formación de los investigadores. ¿Y qué les estaban enseñando? A hacer adaptaciones curriculares, investigar el currículum, la escuela. Eso no está mal. Pero aquí nos estamos topando con otras tensiones que si no se resuelven, estos problemas van a seguir estando de forma reiterativa en la vida subjetiva de las personas, ¿no? Entonces me parece que un investigador, un profesional de la educación, tiene que saber intervenir en esto y justamente ofrecer. Ahora, nos vamos a topar con otro problema. Es que el problema es que la educación en sí misma es una práctica que forja un lenguaje crítico, que habla de la transformación, pero todos los espacios educativos son contrarreaccionarios. O sea, tú en la universidad dices algo crítico, puedes perder tu trabajo. En la escuela, si tú cuestionas algo, puedes perder tu trabajo. Cuando nos deshagamos realmente de que entendamos que la escuela es un espacio de esperanza, de lucha contra subjetiva, no es verdad, y que a su vez no es un espacio reaccionario, que es un espacio del pluralismo, yo creo que destrabando esta forma, estos procesos, por un lado, podrían destrabarse. Pero aquí también hay que aprender, justamente como la pregunta de Dora, que es muy interesante, de aprender a destrabar esas coordenadas de la praxis, ¿no? Que es algo mucho más complejo. Eso puedo aportarle a Dora, no sé si le respondí, si no, pucha, lo lamento. Ok, muchas gracias, Aldo. Dora nos dice gracias. El docente Javier Morales nos pregunta, ¿se puede hablar de una educación inclusiva latinoamericana? Y hace una acotación y dice que gracias por tan excelente conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en nuestro centro de investigación nosotros trabajamos por abrir un conocimiento para Latinoamérica, porque lo que tenemos es un conocimiento de la hegemonía y de la zona del ser. Es un conocimiento eurocentrado que nos dice participe, pero no sabe a qué, incluya, pero no sabe a qué, dice están excluidos, pero no sabe por qué ni de qué, ¿no es verdad?
Entonces, y vivimos en un discurso permanente sobre eso. Yo creo que en Latinoamérica hay un conocimiento crítico, profundo, significativo, pero que no está organizado para hablar de inclusión. Está digregado, fragmentado. Desde el psicoanálisis tenemos grandes aportes. Ahí está la doctora Silvia Chemelson, que ha hecho aportes significativos. Está el doctor Rolando Pinto por ahí, que ha hecho aportes significativos. Entonces hay un conocimiento, pero que no está denominado con educación inclusiva. Para lograr esa inclusión latinoamericana, justamente hay que abrir nuestras cegueras mentales y entender que la educación hoy día como práctica en el circuito académico le ofrece a los educadores un saber bien precario para destrabar estos problemas, ¿no? Cuando seamos capaces de subvertir esas lógicas, yo creo que vamos a poder hablar todo un lenguaje más común, y también necesitamos aprender a hablar en el lenguaje de la inclusión, porque siempre hablamos en el lenguaje de la filosofía o del psicoanálisis, pero aquí estamos en otro terreno, estamos en otro cuerpo, en otra sustancia, y eso es algo complejo, ¿no? Eso yo le podría responder a nuestro querido amigo de momento. Ok, gracias, Aldo. Evelyn Ginás nos dice, en nuestras instituciones educativas nos están demandando la implementación de planes, programas, acciones dirigidas a la inclusión para la diversidad. Teniendo en cuenta lo que usted ha planteado, ¿sería esta forma operativa de dar respuesta a imposiciones políticas más que afectivas o de reconocimiento de esa singularidad múltiple de la que usted hizo referencia? ¿Me repite el nombre de la colega? Evelyn. Evelyn, te quiero Ginás. felicitar. Te quiero felicitar, Evelyn, porque esa pregunta es fundamental, ¿no? Primero, yo no tengo el vicio de la academia de criticar a nadie, no trabajo para eso, no me interesa, no creo en los vómitos energéticos, me centro mi trabajo más en buscar otros puntos de análisis, ahí invierto mi energía. Pero digo esto no porque esté mal la pregunta, sino que porque no quiero sonar que voy a hacer una crítica a quienes están a cargo de la escuela, ni mucho menos. Aquí hay que distinguir un plano de acción, que todo lo que las políticas públicas en el continente tienen son responsables, ¿no es verdad?, a partir de intuiciones, de corazonada, de sentido común. ¿Ya? A mí me parece grotesco que las políticas públicas digan lo mismo que dice una persona que no pudo estudiar en la universidad y que tiene una comprensión del mundo más profunda de lo que de aquellos que fuimos a la universidad. Lo digo porque yo tengo el ejercicio de hablar con la gente de la verdulería, del señor que vende el diario, y siempre en el metro o en el subte hablar con mucha gente. Y gente que tú les preguntas qué hacen, no, trabajo en un banco, hago esto, y te dicen cosas mucho más cuerdas que las que te dice a veces el mundo académico o la política pública en esta materia. O sea, ¿por qué digo esto? Porque lo que hay en las políticas públicas no está contrastado con evidencia empírica. Está contrastado solamente en acciones, en reduccionismo epistémico, en decisiones políticas que han sido más o menos acertadas en el continente. Lo cierto es que todos los países en el mundo tienen una ley de inclusión, pero que en ciertos países, como el mío, está muy mal entendida, porque acá se habla de una ley de inclusión, pero que pone fin al lucro. Y entendiendo que ese es el único prerequisito de la educación pública. Y la educación pública no es solamente hablar de la plata, del dinero. La educación pública entra en cosas de género, de sexo, de raza, de afectividad, de democracia, otras tensiones que hoy día no están presentes. Entonces, para responderle a Evelyn, a mí me parece que hasta cierto punto es operativo, pero es operativo cuando la escuela entiende que hay que alterar la gramática escolar, que hay que alterar el tiempo escolar, que el diseño curricular ya no va a poder seguir funcionando como de antaño, que los tiempos heterocrónicos, ¿no es verdad?, en la misma espacialidad escolar van a funcionar de acorde a lo que cada niño necesite, y eso implica recursos también, tiempo y otras formas de organizar el espacio escolar. A mí me parece que todos los que somos educadores o nos dedicamos a la educación siempre hacemos mucho, pero las políticas públicas están frenando mucho en ese tema, y además las prácticas de investigación tampoco están develando los puntos calientes que se necesitan, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema sustantivo que yo podría, ahora si Evelyn después quiere escribirme a mi correo y ella me puede contar más cómo se está dando la experiencia en su escuela, yo le agradecería mucho porque ahí yo podría responderle de forma más situada, ¿no?